Bien, hoy tenemos un personaje ideal para arrancar el año. Ideal. Fue uno de los grandes, por no decir el más grande, eso está en discusión, conquistadores del mundo. De hecho, otros grandes conquistadores lo han tomado como ejemplo y referente y lo han estudiado en todas sus facetas. Estamos hablando de una persona que rompió el límite de lo posible y a una edad muy joven conquistó digamos, más de un tercio del mundo conocido en ese momento. Sí, hoy vamos a hablar de la vida de Alejandro Magno. Y uno dice, Dan, pará, pero el tipo vivió en menos 300 antes de Cristo, ¿qué tiene que ver conmigo hoy? Y ahora vamos a ver que su filosofía era básicamente de conquistar el miedo. Eso le permitió después llevar esa conquista al mundo externo, ¿no? Digamos, conquistó todo Asia, Egipto, llegó hasta India, bueno, Grecia, empezó en Grecia, ¿no? Pero vamos a ir viendo su trayecto. Pero lo que hizo básicamente fue conquistar el miedo. Eh, y eso es lo que queremos, esa actitud la que queremos para arrancar este año. Desde la ambición que nos trae, desde la búsqueda de más, desde esa estrategia para alcanzarlo, eh, y poder realmente creer y crear lo que queremos para este año. ¿Sí? Bien, así que allá vamos. Les pido por favor que opinen, que hablen, que se metan, que pregunten, que cuestionen, así lo hacemos más divertido. Ok, dale. Excelente. A ver, vamos a compartir. Bien. Entonces, ¿cómo arranca esto? Estas frases se las quiero leer, tiene muchas frases muy interesantes, las vamos a ir viendo en la semana, obviamente, pero esto fue uno de sus grandes valores. A diferencia de otros conquistadores, uno puede pensar en Julio César, que quizá lo vemos más adelante, en el Genghis Khan, Atila, el rey de los hunos, también otro gran conquistador. Napoleón, sin ir más lejos, que fue como el más moderno con esta misma filosofía. Pero la diferencia es que, por ejemplo, Julio César, emperador romano, también fue un gran conquistador, pero lo que quiso fue como monopolizar la cultura romana e imponer la cultura romana en otros pueblos. Eh, y veía a otros pueblos como ciudadanos de segunda. O sea, estaba el Imperio Romano, con los romanos, con todo lo lindo y buenos que eran, y todos los otros conquistados. Había una diferencia clara ahí. Atila, rey de los hunos, el Genghis Khan, hace lo contrario. Lo que conquistaba, en realidad por decirlo de una manera diplomática, lo trataba con poco cariño. Arrasaba. Entonces realmente lo único que generaba a su paso era desolación y caos. De hecho, por eso era tan temido. Alejandro Magno fue el único gran conquistador que lo que hizo fue unir. De hecho, él tiene una frase que dice, no hacemos distinción entre vencedores y vencidos. Porque para él, bueno, justamente, él clasificaba a los hombres utilizando un solo criterio, la virtud. Para mí, él dice, los extranjeros virtuosos son griegos y los griegos malvados son peores que los bárbaros. Entonces no hacía distinción de pueblos, de razas, de culturas, sino directamente es gente buena o no es gente buena, la cual es la virtud de estos hombres. Y
esa línea de pensamiento lo va a acompañar en todas sus conquistas y de hecho va a generar vínculos, se va a casar con un montón de princesas y reinas extranjeras y lugar que conquistaba, y fueron muchísimos realmente, dejaba las cosas en orden, dejaba que los gobernantes actuales pudiesen seguir, dejaba, o sea, no venía a romper el status quo, sino a potenciarlo. Y justamente porque no dejó en general caos y desolación a su paso, fue que pudo ir ampliando el imperio. Bien, entonces, Alejandro III de Macedonia, que después se le va a llamar Alejandro Magno justamente por esa magnanimidad, esa grandeza, esa amplitud que trae, nació el 2 de julio del 356 a.C. Su padre fue Filipo II de Macedonia y su madre Olimpia de Epiro. Epiro vendría a ser hoy Albania, ¿sí? Estaban ahí cerquita. Siempre lo entrenaron, lo prepararon para reinar. No es como otros que medio que justo falleció el padre y tuvieron que hacerse cargo de él, sino que a él de chiquito lo entrenaron para ser un líder. De hecho, su primer maestro de chiquito, Lisímaco, lo comparaba con el gran Aquiles, que era el único gran griego, el mito de Aquiles. Se cuenta que de chiquito pudo domar a un caballo salvaje, que después se transformó en su gran caballo, que lo acompañó, su caballo de guerra lo acompañó hasta India, Bucéfalo. Hay una ciudad que fundó nombrando en nombre a su caballo, Bucefalia. Pero ya mostraba de chiquito estas habilidades de estrategia. De hecho, decían que para domarlo era un caballo que le tenía miedo a su propia sombra, y lo que hizo él fue ponerlo al sol. Y ahí pudo domarlo. Entonces siempre estaba buscándole la vuelta a las cosas para que funcionen como él quería que funcionen. Bueno, ya de chiquito participó en Juegos Olímpicos, ganó carreras de carros. A los 13 años, escuchen esto, que esto mucha gente no lo sabe, le asignaron su gran tutor, Aristóteles. Nada más y nada menos que Aristóteles. El famoso Aristóteles, este sí lo escucharon, ¿no? El filósofo, que qué sé yo. Bueno, fue el tutor de Alejandro Magno. Durante 5 años lo preparó en filosofía, lógica, retórica, metafísica, ética, política, biología, y de hecho fue como ese lineamiento filosófico, ese pensamiento político, fue el que lo acompañó en toda su trayectoria. Pensá que lo tuvo de tutor durante 5 años y después su sobrino, el sobrino de Aristóteles, lo acompañó en todas sus travesías y viajes. A los 16 años fue nombrado regente, donde recibía personalmente a los embajadores persas, que venían a cobrar impuestos, donde empezó a trabajar lo que era la política exterior. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque a diferencia de muchos otros príncipes de la época y que vinieron después también, después hijos de emperadores en la época romana y todo, a él sí lo prepararon para continuar y hasta mejorar el reinado. Y siempre mostró aptitudes para ello. No es que era un príncipe malcriado, sí tenía obviamente un ego importante porque se lo hicieron creer de chiquito y lo creyó y por eso pudo también conquistar lo que conquistó, pero digo, era una persona muy preparada, muy preparada. A los 18 años dirigió la caballería macedónica en la batalla de Queronea. Esta fue una batalla importante porque, ¿qué pasa? En esa época, todas las ciudades griegas o las polis griegas eran semi-independientes. Como que digamos hoy, no sé, distintas provincias o ciudades, cada una con su independencia, con su autonomía, todos griegos, pero había incluso muchas veces conflicto entre esas ciudades, y cada una hacía un poco la suya. El padre de Alejandro, Filipo, empieza a armar lo que después se transformó en la Liga de Corinto, que era como una especie de Mercosur o Unión Europea, si se quiere, como una especie de aglomeración o conjunto de estas ciudades griegas, obviamente lideradas en este caso por Filipo. ¿Qué
que eso se terminó de consolidar justamente en la batalla de Queronea, donde él participó como dirigiendo la caballería. Y ahí fue nombrado gobernador de Tracia. Y les traigo las edades porque fue una persona que incluso para la época sorprendió con esos logros a esas edades tan jóvenes. Así como que hasta que tenía un apuro por vivir, después lo va a decir en otra frase él. Bien, hasta acá entramos un poco en contexto de dónde surge Alejandro. Sí, sí. Bien. Igual era un dotado el tipo. Porque a esa edad ya hacía todo eso, Dios mío. Es que lo prepararon para eso y él respondió. O sea, un poco y un poco. El entorno lo llevaba 100% a eso y él estuvo a la altura. Pero además me parece que, buen día, Buen día. pero además me parece que hizo lo contrario del dicho de divide y reinarás, que eso es lo loco, ¿no? Como después el lema de reinar es esto, dividir para reinar, y sin embargo, como lo que él hizo, como que quedó en el olvido esto de unir. Esto es lo que me parece muy loco por lo que contás. Sí, y lo vamos a ver ya al final de su vida. Toda su vida se dedicó a conquistar para unir, pero no, sí, después un poco sí, digamos, unir en lo que era su gran imperio y dinastía, si se quiere, pero siempre no solo respetando, sino fascinándose por las diferencias. Repito, tuvo una mujer de cada pueblo, persa, asiática, en Egipto lo coronaron faraón, o sea, a donde iba era muy querido, incluso eran pueblos conquistados, pero eh, ahora aún así, lo vamos a ver al final, su legado de unidad y de amplitud hacia las diferencias, de una apertura de mente y de corazón hacia las diferencias, muere con él. Ese fue un tema que no pudo seguir adelante, de hecho todo lo contrario, vamos a ver después. Bien, entonces, ¿qué pasa? Venía todo bien, parecía que estaba haciendo un carrerón, genial, el padre siempre fue un referente para él, Filipo, pero su padre Filipo se vuelve a casar con la hija de Átalo. Átalo, un noble macedonio muy importante, muy rico de la época, y Filipo se casa con su hija. ¿Qué pasa? En la boda, este tipo Átalo da un discurso, como un discurso de bodas, acaba de casar la hija con el rey, da un discurso y dice, bueno, que finalmente se le pueda dar un hijo legítimo al rey, un sucesor legítimo al rey. A lo cual era una indirecta o directa hacia Alejandro, porque Alejandro ya era hijo del rey y entonces, ¿qué? ¿No es legítimo? ¿Por qué? Porque la hija de Átalo y Átalo eran macedonios como Filipo, mientras que la madre de Alejandro era de Epiro, era como extranjera, si se quiere. Se generó una discusión en medio de la boda, Filipo estaba borracho, Alejandro lo confrontó, lo humilló públicamente, y Filipo termina exiliando a Alejandro, a su madre y a sus amigos íntimos. Ese fue un momento crucial. De hecho, vamos a ver que inconscientemente, de cierta manera, repite la historia. Pero bueno, a sus 20 años muere Filipo, dicen, o sea, es asesinado por el capitán de su guardia. Muchos asumen que hubo un complot con la madre de Alejandro, ¿sí? Que habían rispideces ahí, si se quiere. Finalmente, Alejandro asume como rey de Macedonia. Uno dice, bueno, ya está, ahí empezó su carrera. No. Como decíamos, estaba lo que era la Liga de Corinto, que era esta especie de unión de todas las polis griegas, de todas estas ciudades que había logrado unir el padre de Alejandro, Filipo. Cuando Filipo muere, estas ciudades dijeron, listo, es la mía, es el momento de independizarme, ya está, me voy de la unión. Entonces, justamente, Alejandro rápidamente tiene que poner las cosas en orden, comienza una campaña para restaurar el orden combatiendo y ganando en Libia, Tracia, Telacia, Ática y Tebas.
rápidamente conquista, o sea, reconquista si se quiere, y genera un nuevo orden como el que había anteriormente. Y acá hay una anécdota muy linda que en Atenas, los atenienses todavía no sabían si aliarse con Alejandro o declararle la guerra, como venían haciendo otras ciudades. Él llega con su ejército a Atenas, acampa justo en las afueras de la ciudad y decide entrar solo. Decide entrar solo a la ciudad corriendo riesgo su vida, porque si ellos se ponían en su contra, lo liquidaban ahí. Y eso fue lo que convenció a los atenienses de no ir a la guerra y aceptar, no solo no ir a la guerra, sino aceptarlo a Alejandro como líder. Esa valentía, ese coraje, ese ejemplo que tuvo de unión, de hecho ahí le dan el título de hegemón, que era, digamos, gobernante de toda Grecia. Y ahí logró, digamos, pacificar y unir a las ciudades griegas. En el medio, él visitó dos grandes oráculos. Uno fue el oráculo de Delfos, que le dijo que sería invencible, digamos que alimentó un poquito su ego, pero también su convicción, que le permitió, lo vamos a ver, le permitió tremendas hazañas militares que hasta el día de hoy se estudian porque son increíbles. Y finalmente, y acá también aparecen los mandatos, él siempre tuvo, por más que tuvo muchas rispideces con el padre, siempre lo tuvo como ejemplo. Y de hecho tomó el gran sueño del padre de conquistar Persia, de conquistar Asia, y dijo, yo lo voy a hacer. Entonces estuvo los primeros 2 años de su reinado consolidando Grecia, y ni bien estaba consolidada, dejó, bueno, un general ahí como regente, juntó un ejército de 40.000 hombres, que en ese momento no era tanto, y se fue directo a conquistar Asia con 22 años. Dijo, me mando. Y acá el primer valor que nos trae Alejandro es el de la estrategia. Era un gran estratega, ¿no? Y no solo a nivel militar, a nivel político, a nivel territorial. Diplomático. Sí, gran diplomático. Él era capaz de mostrar una bondad y una generosidad para con quien sea, ¿eh? Incluso podía ser su mayor enemigo, una admiración incluso, y a la vez cuando tenía que ponerse firme, tajante y hasta cruel, también podía hacerlo. Entonces tenía esa capacidad de adaptarse de manera diplomática a lo que la situación requería. Bueno, acá arranca la famosa conquista. La conquista de Asia. Su primera batalla, ni bien llega a Asia, fue contra los persas, se llamó la batalla del río Gránico, donde venció a Memnon, que era un sirviente del rey Darío. El rey Darío después va a estar años luchando con él. Ahora, para que se den una idea de números, bueno, ahí liberó varias ciudades griegas, Halicarnaso, Pérgamo, Efeso, bueno. La segunda gran batalla, que fue muy similar, fue la de Isos, contra Darío mismo, o sea, el rey mismo de Persia, que era el mayor imperio del mundo hasta ahora, juntó 500.000 hombres. Alejandro tenía 50. 1 a 10. Fue una carnicería. En las primeras horas, Alejandro logró reducir el ejército de Darío a la mitad, de 500.000 personas a 250.000. Esta batalla, la de Isos, fue una de las más estudiadas en la historia, porque todavía no se entiende cómo 10-1 en números pudo ganar, no solo ganar, capturó a la familia real. Darío tuvo que escaparse. O sea, el gran rey de Persia tuvo que escaparse. Y acá volvemos a traer un poco lo que decía Sandra antes. Su sensación de unión también era muy hábil políticamente, ¿eh? No vamos a negarlo. Que él decide casarse con la hija de su gran enemigo. En vez de matar a la familia real, que era lo que se acostumbraba en esa época, mata a toda su familia, lo toma de rehén para que vuelva, etc. Él se casa
con Barsine, y casa a Hefestión, que era su gran amigo, con la otra hija de Darío, Tripetis. Entonces empieza como a armar lazos con los pueblos conquistados, de él y de sus grandes generales. Siempre estuvo a favor, y de hecho hasta propició y fomentó y un poco demandó que sus grandes generales se casen con extranjeros. Bueno, siguió avanzando, hubo un sitio en Tiro, en Gaza, después liberó a Fenicia, a Judea, y llega finalmente a Egipto, que de hecho que ya quedaba poca resistencia persa en Egipto, y los egipcios lo ven como un gran liberador. Ahora, ¿qué hace? Volvemos a esta idea de estrategia. Llega a Egipto, lo primero que hace es ir al mayor templo de los egipcios, que era el de Amón, a rezarle al dios de los egipcios. Automáticamente se ganó el favor del pueblo. De hecho, lo terminan coronando como faraón. Vive de 24 años, pasó a ser de un príncipe griego, y no era la Gran Grecia, al principio era Macedonia, una ciudad importante, pero una ciudad, a faraón de todo Egipto. Y encima, en su mayoría, por las buenas. Cada vez que pudo no pelear, eligió no pelear. Como decíamos, a diferencia de otros conquistadores. Y ahí, bueno, fundó la famosa ciudad de Alejandría, ¿sí? La meca de la civilización, como se le decía. Y bueno, viajó al desierto de Sahara y ahí estuvo en encuentro con el segundo oráculo, que es el de Siwa, que le dio también grandes augurios. Y él tenía como una faceta media mística, que lo acompañó también religiosa y mística, de sentirse el elegido, de realmente tener, bueno, ese conjunto de creencias que le permitieron lograr lo que hizo. Porque si él no se hubiese creído invencible, ¿cómo va a afrontar a un ejército 10 veces más grande? Es imposible. Y él una y otra vez hizo lo imposible porque creía que podía. Lo vimos con otros personajes. La convicción es clave, el juego de creencias. ¿Qué historia nos contamos? Él sabía que lo habían preparado para la grandeza y por eso fue grande. Tan grande que le cambiaron el apellido, Alejandro Magno. Nadie lo conoce con otro nombre. Y acá destacamos también esto, la amplitud, la unión, los lazos, la conexión. No fue a destruir lo que conquistaba. Fue a construir, fue a crear, fue a unir. Y eso también fue muy, hasta distinto para la época, porque no era lo común. Cuando alguien conquistaba era arraso con todo, me llevo todo, saqueo, violo, esto y ya está. Para esa época generar esos lazos de unión, de trabajo en común, de propiciar bajo una administración griega, pero que siga funcionando los persas, los egipcios, todas las ciudades que conquistó, era mucho más que solo conquistar. Bueno, finalmente en Gaugamela hay una segunda batalla contra Darío, donde aún siendo mucho más numerosos, logran vencerlo, y tras esa victoria conquista Babilonia y Susa, que era la capital. Susa era la capital del imperio persa, y ahí se podría decir que finalmente conquistó a los persas. Y uno dice, bueno, ya está, el mayor imperio de ese momento eran los persas, los conquistaste. Listo. Pero no. El tercer valor que nos trae Alejandro es el de la ambición. Y acá hay gente que tiene problemas con esta palabra. A mí es una palabra que me encanta, porque la ambición es lo que nos lleva a ser mejores. La ambición no es una falta de agradecimiento y valoración. No es decir, nunca nada me viene bien, sino es decir, veo todo lo que soy, lo que tengo, lo que logré, valoro, agradezco, y elijo crecer. Y elijo más. Que de hecho es el momento ideal para hacerlo. Valorar todo lo que hicimos en el 2022, todo lo que fue nuestro año, todos los logros, las conquistas, todas nuestras victorias personales, familiares, laborales, etc.
valorarlas, agradecerlas, disfrutarlas y elegir ir por más. La ambición es poder llevarlo, como digo yo, en todos los días del mes. Muchos emprendedores, muchos empresarios que cuando llegan al nivel que creían que querían llegar, se frenan. Si al día 10 vendí lo que planeaba vender en todo el mes, ya puedo hacer la plancha. Y en realidad es al revés. Ahí uno tiene que poner el doble. Porque si no te estás autolimitando vos mismo. Y Alejandro fue insaciable. Fue eso lo que le permitió llegar a donde llegó. ¿Qué piensan hasta acá? A mí me sorprende esto de que en general el que toma o el que conquista o el que se apropia, lo que quiere es que eso que tomó, que conquistó, sea suyo, igual a él y de él. O sea, que el que sea de él implica que sea igual a él. Mientras que él no es que tomaba para apropiárselo o quedárselo. En algún punto, como que permitía que la cultura del otro siguiera siendo, que eso fue lo que le permitió mantener, conquistar tanto. Pero yo, o sea, como que la palabra conquista, si bien fue conocido como eso, yo creo que fue un gran expansor, porque no se apropió de lo que iba tomando, sino que era como que, bueno, ya está, llegué hasta acá y sigo, pero para poder seguir no puedo, yo no sé si tenía esto de decir, es mío, porque dejaba que los otros siguieran siendo quienes eran, o por lo menos les hacía creer eso, ¿no? No solo les Y hacía creer, de hecho los mismos griegos en un momento le reclaman, más llegando al final de su vida, de cómo había cambiado. Porque él realmente se apropiaba, pero en el sentido de que se apropiaba de la cultura del otro. Aprendía, realmente le interesaba y como dice la frase del principio, si veía virtud en otros, lo tomaba y aprendía. No importa con qué disfraz venía, no importa cómo estaban vestidos o qué cultura era, si él veía virtud, la tomaba y aprendía y crecía. Y lo fomentaba y se mimetizaba. Entonces, más que querer imponer, él fue a aprender. Y eso fue lo que lo hizo grande. Sí, digamos, lo novedoso para la época, si se quiere, siempre cuando había conquistas militares, era la destrucción de la identidad del pueblo conquistado, que con eso directamente era borrón y cuenta nueva, era borrar todo lo que tenía la otra civilización para imponer la nueva. O sea que la conquista no era solo militar, sino era bajo todo punto de vista. No hay que olvidarse que, como mencionaste vos en las placas, en las primeras placas, fue de alguna forma formado por toda una nueva cultura griega que era recontra, bueno, los filósofos, era totalmente novedosa. Y ahí él ve una oportunidad que, si bien militarmente va anexando distintos pueblos, distintas civilizaciones, lo hace a través de, si se quiere, de algo más democrático, ¿no? Como respetando las costumbres de cada lugar. Dice, en realidad lo que hace es cuidar al otro, anexándolo para que otra gran potencia no los invada, ¿no es cierto? Le da protección y le respeta de alguna forma sus valores culturales. Por eso en tantos lugares fue visto como el Salvador, porque estaban dominados, por ejemplo, por los persas y venía Alejandro a salvarlos, a liberarlos y a permitirlos ser. Y eso también, esa fama que él estratégicamente también se ocupó de propagar, hizo que se le abrieran muchísimas puertas y que en realidad la mayoría de sus conquistas no hayan necesitado de la fuerza. Claro. Eso también fue muy, muy impresionante. esto me resuena
si bien es distinto, porque por algún motivo se lo llamó conquistador a Alejandro Magno, ¿no? Pero yo creo que no es la palabra. A mí me trae como cuando recién Fernando hablaba esto del liberador, del libertador, como San Martín, como Bolívar, que fueron hacia otros lugares que yo no sé si los conquistaba o los liberaba, ¿no? Es como que parece contradictorio, pero es como raro, como si fuera antagónico, ¿no? Porque por un lado estaban bajo su dominio, pero les permitía seguir siendo independientes. Sí. De hecho, conservaba los mismos hasta mandatarios locales, Claro. los sátrapas locales, y sí también ponía algún griego o una administración griega que acompañe. Pero Pero generaba uniones a través de procrear con esas mismas civilizaciones. Entonces, ¿quién va a destruir a sus propios hijos? O sea, desde lo estratégico era, bueno, ahora son mi progenie, o sea, ahora mis hijos son griegos, porque son hijos de un griego. Entonces, como que generaba en los otros, bueno, pero yo entonces, ¿qué soy? Esto de unificar la conciencia de soy extranjero o somos uno, ¿no? Con las distancias que tenemos hoy por entender eso de somos uno. sí, de hecho, esto de estrechar lazos y vínculos, por ejemplo, entre los persas conquistados y los griegos, hacían bodas masivas, todo, que los persas terminaron llamándolo Shahanshah, el rey de reyes. O sea, había sido su mayor enemigo, el que le había destruido el imperio a los persas, sin embargo, le dieron el título de rey de reyes. O sea, es una locura para cualquier época, lo pienso ahora mismo también, que esta idea de que realmente él no creía que había diferencia entre vencedores y vencidos. Para él era, bueno, listo, ahora construimos todos juntos. Y todo lo que hacía era en pos de eso. De hecho, se casaba con supuestamente la familia que podría traicionarlo, el pueblo que podría oprimirlo, lo vanagloriaba, como que siempre buscó el crecer y el construir. Acá hay una historia interesante. En un momento del camino se encuentra con las Amazonas, ¿sí? Cerca del río Caspio. Las famosas Amazonas, las que vimos ¿cómo se llama? Superwoman, en La Mujer Maravilla. Bueno, esas mismas. La reina Talestris lo visitó en su carpa con 300 amazonas para engendrar hijos. Cuentan que estuvo 13 días en la carpa. ¿Por qué? Porque todos, o sea, imagínense, un pueblo autosuficiente, fuerte, como eran las Amazonas, y dijeron, queremos una prole fuerte, noble, guerrera. Y fueron a buscarlo a Alejandro. O sea, ese era el tipo de persona que era, y que transmitía también, y que transmitía también, porque se ocupó de transmitirlo. Bueno, siguió persiguiendo a este Besos, que era el seguidor de Darío, ¿sí? de rey de... ¿Qué pasa cuando Darío muere? Otro seguidor de él dice, ahora yo soy el rey de Persia. Bueno, entonces empezó a perseguir al otro. Siguió su ruta, Sodiana, Bacteriana, que esto era el centro de Asia. Se casó con Roxana, que era la hija de un sátrapa. Aparece, después de que atrapa a Besos, aparece Espitámenes, que era el sucesor de Besos, que fue el sucesor de Darío, como que cuando mataba a uno aparecía un otro. No, yo soy el nuevo rey de Persia, yo soy el nuevo rey de Persia, y él seguía persiguiéndolo. Pero lo bueno es que en esa persecución él iba conquistando. La persecución era moverse en el territorio, ¿sí? Finalmente este también es asesinado, y acá Seleuco, que era uno de los grandes generales de Alejandro, se termina casando con la hija de este hombre, la hija de este Espitámenes, fue a Pana. Y acá, ¿por qué lo traigo? Porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto, Dan? Tiene que ver porque los grandes imperios surgieron acá. Los imperios que después duraron cientos de años. Por ejemplo, el imperio Seleucida, que va a gobernar todo Asia, surge entre uno de los grandes generales de Alejandro, Seleuco, y la hija de este hombre.
que es lo que vamos a ver después. No, aún con todas sus conquistas, cuando él muere, el imperio se desmiembra en 4 o 5 partes de sus 4 o 5 generales. No lograron poner un sucesor claro, entraron todos en guerra, pero cada uno de ellos formó después una dinastía, que fueron después conocidas, repito, miles de años después. Bien. Acá fue un tema, en el medio de todas esas conquistas, esa expansión, fue una expansión constante, constante. Él conquistaba, acomodaba y seguía, conquistaba, acomodaba y seguía, conquistaba, acomodaba y seguía. O sea, no frenó nunca. De hecho, nunca volvió a Grecia. Nunca volvió. Partió a los 22 años y siguió, le dio hasta donde pudo. Pero tuvo algunos conflictos internos. Varios intentos de conspiraciones, asesinatos fallidos. Uno fue Filotas, hijo de Parmenión, que era un amigo del padre y general, que intentó matarlo. Amintas, su primo, que era el sucesor al trono, también quiso matarlo. Y su historiador personal, que dijimos fue el sobrino de Aristóteles, Calístenes, que lo siguió en toda su epopeya, escribiendo y haciendo de testimonio de todas sus conquistas. En un momento también se lo acusa de idear un complot en su contra y también es asesinado. El único gran arrepentimiento que vivió Alejandro fue, y por eso se repite la historia, en un ataque de ira en medio de un banquete, estando ebrio, porque él había, ya en un momento había impuesto lo que era como la reverencia. Él se autoproclamó rey, bueno, ya era faraón, era el Shah al-Shah, ya tenía todos los títulos, y en un momento instauró que incluso para su grupo cercano tenían que reverenciarse cuando estaban en su presencia. Cosa que para los griegos era insólito, los griegos no se manejaban así. Entonces, uno de sus generales griegos, el negro Clito, lo llamaban, medio que se agarró una discusión en un banquete y Alejandro, lleno de ira, lo asesina directamente en medio del banquete, agarra una lanza, ¡ta! Y ese fue el único gran arrepentimiento de Alejandro, porque en un ataque de ira terminó asesinando a una persona fiel a él. Y ahí es donde empieza un poco el declive de él. Como persona estoy hablando, porque no permitió que alguien le venga a decir algo que no quería escuchar. Y ahí fue donde dejó de aprender. De hecho, él quiso casi suicidarse en ese momento y quitarse la vida del arrepentimiento que sentía. Estuvo 3 días encerrado, sin salir, fue muy duro para él, porque reconoció su error. Bueno, siguió avanzando, llega finalmente a la India, o sea, hasta la orilla del río Ganges. Ganges, gracias. Y acá también encontró otra resistencia, pero ya el ejército no era el de antes. Ya, él seguía con el impulso, él siempre tuvo ese impulso, pero su ejército ya no lo acompañaba. Ya estaba cansado, habían recorrido miles de kilómetros, y los esperaba del otro lado un ejército imponente, de más de 200.000 hombres. Habían varios emperadores que estaban esperándolo, elefantes, todo, y el ejército se le plantó. Era el principio, digamos, no lo podía creer. Fue la primera vez, y estamos hablando de que él enfrentó a ejércitos 10 veces más grandes, los llevó siempre a la victoria y siempre los empujó a más, pero cuando llegaron ahí dijeron basta. Ella había sido herido de gravedad, y acá también se generó este mito de que era inmortal, ¿no? Como el gran Aquiles, casi inmortal. Fue herido varias veces de gravedad, en el tobillo, una flecha le atravesó el pulmón, y siempre sobrevivió. De hecho, una de sus frases es de que su cuerpo hablaba por él por la cantidad de cicatrices que tenía de batalla. No era de esos generales que se quedaban a carpa así calentito.
Él lideraba a su ejército y por eso siempre tuvo el respeto de su ejército. Y lo seguían en cada locura que tenía. Pero acá fue la primera vez que le dijeron basta. Entonces, tiene que volver, tiene que enfilar la vuelta ya a sus 30 años, pero llegó hasta el Golfo Pérsico, llegó, digamos, después si ven un mapa, es increíble para la época también, son distancias que hoy en día son grandísimas, haciéndolas en otros transportes. Imagínense caminando con un ejército de 50.000 personas atrás. Y decidió volver también, además de que porque el ejército no lo bancaba a seguir, él se quiere seguir avanzando. Sino porque también había algunos sátrapas que él había dejado en el poder de todo lo que iba conquistando que estaban abusando de su poder. Entonces vuelve a restaurar el orden. El camino de regreso, y ahí ya fue el declive, cuando él no pudo seguir, empezó a morir, porque él necesitaba seguir. Y cuando tuvo que volver, porque para él era un retroceso, de que su ejército no lo acompañó, de que empezó a haber conflicto interno, de que empezaron a morir algunos de sus grandes amigos y empezó a perderlos en cuanto a distancia, porque lo veían que él ya dejó de ser solo griego y pasó a ser como otra cosa, una mezcla de todos los pueblos que había conquistado. Entonces también le generó cierta distancia, y el último remate fue la muerte de Hefestión, su gran amigo, muchos dicen que fue su amante, que eso fue un golpe muy duro anímicamente y se sumió en una gran tristeza y soledad. Ahí fue donde empezó realmente a sentirse solo. Termina muriendo, algunos dicen por envenenamiento, otros dicen por enfermedad, no está muy claro, a sus 33 años en Babilonia. Justo sus 33 años, número que después va a ser simbólico. Misma edad que muere Jesús, y otros grandes también. Lo loco es que de todo el imperio que él generó, no hubo un sucesor claro, si bien tuvo 2 hijos, no hubo un sucesor claro, y después los generales que quedaron, que eran los más jóvenes, se dividieron todo el imperio. Tuvo Ptolomeo en Egipto, que fundó después la dinastía, engendró muchísimos faraones después. Antígono, el tuerto le decían en Macedonia y Grecia. Seleuco, como decíamos, de la dinastía seleucida, en todo lo que fue Mesopotamia, Siria, y después va a hacerse de todo Asia, y Lisímaco en Tracia y Asia Menor, que después es conquistado. Pero un poco lo que traía Sandra, él siempre buscó unir y avanzar, y a tiempos así, bueno, ¿cuánto es el mínimo que necesitamos estar para que estén las cosas medianamente en orden y seguimos? Y todo lo que él había avanzado, al no haber podido armar su sucesión, él quería de hecho que lo suceda Hefestión, su gran amigo, ya estaba aclarado. Cuando Hefestión muere, ya ahí se perdió un poco esa claridad que él siempre tenía, esa visión de, bueno, seguimos por acá. Y finalmente cuando muere, termina generándose ese conflicto donde realmente se dividieron un imperio tremendo, pero dividieron, a ver, no pacíficamente, dividieron con toda guerra de por medio que duraron años, siglos. Y esta frase me encanta. Una de las cosas que aprendí cuando estaba negociando era que hasta que no cambiara a mí mismo, no podía cambiar a otros. Él siempre fue un fanático del crecimiento y por eso absorbía tanto de las culturas que supuestamente conquistaba, porque todo el tiempo estaba queriendo cambiarse. Cuando dejó de hacerlo, empezó el declive. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Cuando estamos más atentos a lo que fue que a lo que vendrá. ¿Cuánta gente termina viviendo en el pasado, se queda sin objetivos y solo empieza a recordar con añoranza lo que fue? El que llegó a ese punto ya no hay futuro. Ya está empezando a morir lentamente.
¿Qué opinan? A mí me quedaron tres cosas muy, muy fuertes, muy claves. Buen día primero, que no saluden ahí. Buen día. El primero es que haber logrado tantas cosas joven, es claro que en algún punto ya él tenía una urgencia interna, ¿no? Una urgencia que para todos va a ser algo particular, pero que está buena tenerla para decir, bueno, es momento de accionar ahora. Es momento, sino decir, es la urgencia de actuar, porque no sabes hasta cuándo vas a estar realmente. Menos en esos tiempos donde podía ser mucho más inminente una muerte. Ujú. El segundo es que me hizo recordar, esto fue lo que más me pegó, de decir, uno puede elegir cuáles creencias te ayudan, y a él la creencia de ser invencible lo hizo ir por todo, lo hizo dar una seguridad imbatible. Y no a todos nos van a servir las mismas creencias, claramente. Pero está bueno a veces agarrar esas creencias, que por más que parezcan una locura, si son tu realidad, te van a ayudar y te van a potenciar un montón. Ser invencible, ser un pródigo, ser un elegido, ser lo que quieras, pero agarran esas creencias y usarlas como potenciadores. Y bueno, y lo último, que me recuerda de que nunca hay que perder la humildad y siempre hay que seguir aprendiendo, que es que a una larga edad ya haber conquistado una gran parte del mundo, haber logrado cosas increíbles, así todos, cuando mata al negro Clito, se da cuenta de que todavía tenía que seguir aprendiendo. No es que llegas a un punto donde ya sos Alejandro Magno y listo, sino que incluso siendo Alejandro Magno, a una cierta edad tenía que seguir aprendiendo cosas como, bueno, controlar las emociones o lo que sea que tenga que aprender, ¿no? Es que esto que trae Juan Cruz es clave, porque era el gran emperador, faraón, rey de reyes de todos los tiempos, y todavía queda mucho por aprender. Y de hecho él después se da cuenta de eso, de esos exabruptos que tenía, que eran los mismos que tenía el padre. Por eso digo que casualmente fue la misma escena que lo llevó después a ese arrepentimiento profundo. Y me encantó esto que decía Juan Cruz de elegir nuestro juego de creencias, y no a todos nos van a servir los mismos, pero si yo no tengo creencias locas, no puedo tener realidades locas. Necesito estar dispuesto a creer yo digo, estos flashes, estos que a veces son hasta aires de grandeza, porque él claramente tenía aires de grandeza, pero esos aires de grandeza le permitieron ser grande. Entonces, si él no hubiese creído que era posible, está bien, después le agarró la parte mística, lo corroboró con los oráculos y todo, pero de la manera que sea, él se convenció de que eso era así. Y eso fue lo único que le posibilitó materializarlo. Entonces, ¿qué necesito creer y crear para este año? De hecho, yo hoy a la mañana arrancamos tempranito, y a las 4:30 estuve escribiendo justamente las creencias y declaraciones para este 2023, que voy a repetir todas las mañanas. Y cuanto más locas, grandiosas y poderosas sean, en todos los ámbitos de nuestra vida, más nos acercan a quienes queremos ser y más nos facilitan el camino. Porque es lo que permiten hacer de lo imposible algo posible. ¿El resto qué piensa? Yami, Horacio, Ingrid. Estás muteado, Horacio. No, no se te escucha. Estás muteado. A ver. Así, Ahí ahí, está, ahí. ahí está. El rollo.
No, hoy escucho, pero la verdad que con 33 años el tipo hizo de todo. Eh, la ambición buena, como vos decís, es lo que por ahí te lleva a seguir adelante y buscar el avance día a día. A mí eso me gustó mucho, lo de la ambición, pero la ambición sana, digamos. Ujú. Después, el tipo, con lo que te digo, con 33 años, mm, no sé qué más podías pedirle, fuera de que después fue decayendo y todo, pero empezó eh, de chico y no paró. Entonces, bueno, creo que también a lo último es como que se permitió tener, aunque a ver si se puede, no sé si estaría bien que se lo permita, porque donde se lo permitió se vino abajo, pero eh, él siempre fue para adelante y creo que nunca dejó de avanzar. Eh, Qué sé yo, me parece que esa es una virtud, lo que me queda a mí, la ambición, digamos. Yami. Bueno, buen día a todos. A mí me quedaron dos cosas dando vuelta en la cabeza. Primero, el hecho esto de ver en otros ese Alejandro Magno, por ejemplo. Está bien, me lo puedo ver en mí, pero, pero sí, esos patrones de hace millones de años, quizás verlo en personas ahora, eso me quedó como resonando en la cabeza. Yo cada vez que veo un líder o algo así, siempre lo identifico con alguien del equipo, o con alguien, o con algún líder mío, con valores o cosas así. Y nada, identificar esto de quizás estás allá arriba y estar la plancha, eh, eso. Una vez que lo observás, ya después podés como intervenir. eh, Desde ese lugar me quedó. Más que nada para desarrollar lo mejor de mí y lo mejor de otros también, que a veces no tenemos las herramientas o no somos conscientes de lo que podemos sacar de la otra persona. Eh, Eso me quedó, y después otro sobre las limitaciones, que no es la primera vez que lo hablamos, en diferentes líderes también que hemos escuchado, el hecho de poner limitaciones. Yo soy justamente una persona que siempre se pone limitaciones, pero estaba pensando qué tipo de limitaciones me estaba poniendo. O sea, no, por ejemplo, de un objetivo tengo que llegar a 50, no es que tengo que llegar a 50, sino que una limitación, no puedo hacer menos de 30, por ejemplo. Y decía, ¿eso también es limitante? O me preguntaba, o sea, me pongo como un mínimo y digo, si esto me perjudicaría también, o sea, más allá de que sea menos. No sé si se Qué buena, entendió. sí, qué buena pregunta, Yami. Primero me encantó esto de encontrar esa grandeza, ese Alejandro Magno, no solo en nosotros, sino también poder verlo y potenciarlo en el otro. Importante eso, encontrar esa grandeza en el otro y sacarla a la luz. Y con respecto, a ver, lo que estás haciendo ahí cuando decís no menos de, estás poniendo un piso. ¿Es válido? Es válido porque decís, bueno, este es mi piso. Lo mínimo va a ser esto. ¿Cuál es el tema? Que a veces nos quedamos en el piso. Entonces, si dije, mínimo 30, vas a hacer 30, 31, 32. Pero no vas a llegar a 180. ¿Por qué? Porque solemos tender hacia los mínimos. Porque en el momento en que llegamos a ese mínimo, que es lo que decíamos antes, lo que traía Horacio, listo. Y ahí es donde tiene que activarse la ambición. Ok, llegaste a 30, vamos por 60, vamos por 90, vamos por 3000. Y ahí esto se entrena claramente. La gente dice que una de las grandes diferencias entre un objetivo y un sueño es que un objetivo tiene una determinada fecha, tiene ciertas condiciones que me permiten alcanzarlo. Un sueño es algo ahí que está ahí volando a las nubes, pero no lo bajé todavía. Otra diferencia
es que en general cuando yo me pongo un objetivo, es porque una parte mía cree que puede lograrlo. No importa si es una parte chica o una parte grande. Pero cuando yo me planteo un objetivo, es porque creo que puedo lograrlo. Cuando yo tengo un sueño, no creo que pueda lograrlo, solo un sueño. Entonces, aprovechemos estos primeros días del año para sincerarnos. Primero, si no me planteé, empezar a plantearme qué quiero, hacia dónde voy, etc. Y cuando me lo planteé, preguntarme, ¿esto es un sueño o un objetivo? Ya me decía, bueno, me planteo 50, pero 50 realmente creo que puedo hacerlo, o en mi cabeza ya me está diciendo, vamos a hacer 35. A veces antes de terminar de plantearlo, ya nos estamos bajando. Bueno, voy a vender 1.000.000. Pero en realidad, si vendo 800 igual está muy bien, ¿eh? Y de hecho hasta 500 te digo que firmo. Y como que ya empezamos a negociar con nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? El 1.000.000 está divino, digo que lo quiero, pero es un sueño. Porque internamente todavía no tengo la convicción para crearlo. Por eso es muy importante trabajar esa convicción. Es lo que nos permite avanzar. Bien. ¿Alguien más? Adri, Fer, para cerrar. Ingrid. No mucho más de lo que se dijo. Creo que fue un sistema muy novedoso que él creó, que el mundo no conocía, que por eso tuvo tanto éxito. Creo que al principio estaba muy basado en los valores griegos, que fueron los que aún hoy en día usamos para derecho, para todo tipo de justicia y bueno, y cuando al final se recostó un poco en la gloria, por así decirlo, es donde él empieza su decadencia. Es que fue raro porque se recostó en parte. Él quería seguir avanzando, él quería cruzar el río, él quería seguir por India, pero se desconectó de los suyos. Exactamente. Se Porque él desconectó seguía de la con ese esencia. deseo, pero ya no veía a los demás. Exactamente, Por eso su ejército no lo siguió. tal cual. Bien. Entonces, a reformular nuestros objetivos, a reformular las creencias que necesitamos para alcanzar esos objetivos, a repetirlas todos los días, a conectarnos con esa ambición. Porque realmente se requiere soñar en grande. Un pibe de 22 años que dijo, voy a conquistar Asia. O sea, el imperio persa, que ocupaba la mayor parte de Asia, era el imperio más grande de la época. Que habían dominado a los griegos durante años, durante siglos. Y uno podría decir, pues ¿quién me creo que soy yo para ir contra el imperio más grande del mundo? Me falta experiencia, me falta un título, me falta carrera, me falta dinero, me falta contactos. Soy muy joven, soy muy grande, soy muy esto, soy muy lo otro. Él no tuvo un atisbo de duda. Y fue tan grande ese avance, el seguir avanzando, que traccionaba a todos los suyos. Porque todos lo seguían a él, dentro y fuera del campo de batalla. Entonces, ¿qué tipo de líderes queremos ser? Bien, y por último, arrancando enero, si tienen amigos, conocidos, emprendedores, empleados, lo otro, quien sea, familiares que digan, queremos que también arranquen los lunes inspirándose, con energía, con motivación, con esa convicción de que podemos lograr lo que nos proponemos, por favor, pasen en nuestro contacto o pasen a nosotros el de ellos y que puedan formar también parte de los lunes de inspiración y agrandar esto hermoso que estamos creando juntos. ¿Sí? Bueno. Bien. Gracias, gracias, gracias a todos. Que tengamos una hermosa jornada, una hermosa primera semana del año. A accionar con grandeza, a ver la grandeza en otros y que sea realmente divertido y fructífero para todos.
Bueno, Bien. muchas Buen gracias. año para todos. Buen año. Gracias. Gracias a todos.